El origen del departamento Cundinamarca es una deformación del quechua, Cundurmarca, que nido de cóndor. Los españoles al llegar a estas tierras lo interpretaron como Cundirumarca, Cundinamarca y finalmente Cundinamarca, que vendría a significar comarca o provincia del cóndor. Guatavita en lengua chipcha significa fin de la labranza o punta de la sierra. Cuentan que los indios muiscas que vivían en nuestra patria colombiana, una vez al año se reunían alrededor de la laguna. Por las mañanas, cuando el sol salía detrás de las montañas, arrojaban al agua de las tejidas ollas en barro elementos hechos en oro. En ese momento llegaba el cacique. La gente lo saludaba para no ofenderlo. El cacique había construido una balsa de troncos especialmente para dirigirse al centro de la laguna. El octavo foro departamental de educación este año es muy importante porque tiene un sentido totalmente histórico. Se va a celebrar con motivo del bicentenario de nuestra independencia. Estos 200 años de historia nacional y la conmemoración de los 200 años de independencia nos han llevado a que en el mundo de la educación nos actualicemos, estemos de cara a esa gran celebración, porque pienso que 200 años no se cumplen todos los días. Y estamos dándonos a ese reto desde la parte educativa con nuestras instituciones, donde lo que pretendemos es dar a conocer nuestro municipio para que sepan en qué contribuyó nuestro municipio a esa independencia de nuestro país. También porque Guatavita durante ese bicentenario también generó historia, y ese mito del Dorado, ese mito de la leyenda es lo que nos pone como una piedra angular de esta fecha tan importante. El desarrollo de la ponencia que se va a plantear y la hipótesis que surge a partir de los elementos del bicentenario en torno al municipio de Guatavita se sustentan en el rescate de la memoria histórica del municipio. Es decir, no solamente la historia de Guatavita es o proviene exclusivamente del movimiento indígena, de los hechos precolombinos y la llegada de los españoles a esta hermosa región. También hay un elemento importante y es el papel desempeñado por los personajes históricos que hicieron parte de la campaña libertadora, en especial en la primera fase, de 1811 a 1816. Y hay un personaje importantísimo que la historia ha invisibilizado, que se llama José Ignacio Rodríguez Obregón, quien fue héroe de una de las batallas más significativas de la historia de Colombia, que fue la batalla de Iscuandé, que ejerció pues, un papel relevante en la historia nacional porque fue el primer triunfo que tuvo el general Antonio Nariño en contra de las huestes realistas. ¿Qué estamos haciendo para recuperar la historia de Guatavita? Estamos trabajando con proyectos transversales dirigidos por los docentes de la institución educativa y proyectados desde luego a sus estudiantes en forma transversal, es decir, no solamente en las clases que corresponden con ciencias sociales, sino también en todas las demás áreas y las asignaturas que las componen. Es necesario recuperar la parte histórica de nuestro municipio por las siguientes razones. Ha tenido mucha parte en la formación de la historia, con la leyenda del Dorado, con las costumbres y las tradiciones del municipio. Por eso es necesario dar la información a los estudiantes y que se empapen de la historia porque ellos son la continuación de nuestros ancestros. Porque es lo que nos hace ser colombianos, es lo que nos hace sentir
sentirnos de una tierra, de un lugar con una historia propia y única, con una historia que además de eso tiene un imaginario y una fantasía impresionante, que no es modelo ni es símil con ninguna de las que nosotros conocemos, de las grandes culturas que conocemos. Es importante para que en esta globalización que ya se ha venido dando desde prácticamente el descubrimiento de América, se ha venido globalizando el mundo, perder la identidad es una cosa preocupante. ¿Qué era lo que sucedía con el Zipa? Ustedes lo saben. ¿Cómo era que le daban posesión a un Zipa? Lo coronaban. ¿Cómo era? Antes de eso, ustedes hablaban de que lo metían en una... Lo bañaban en oro. Antes de bañarlo en oro, ¿qué era lo que pasaba? ¿En un agua? Sí, ¿en una qué? Ah, bien. José Joaquín Cisneros dice que un hombre o un árbol sin raíces es igual que un hombre que no puede mirarse al espejo, o sea, no puede mirarse a la cara si no tiene raíces, si no tiene conocimiento de sus raíces, ¿sí? Entonces ya nosotros por eso es que nos da, y es un fenómeno que sucede con los jóvenes, que les da pena sus propias raíces, les da pena mirarse a la cara y decir yo soy colombiano con unas raíces indígenas, aborígenes muy fuertes, con unas raíces negras muy fuertes, y pues también tenemos unas raíces europeas. Les da pena y se pierde eso en los modelos que nos están vendiendo los medios, en esos modelos que se están trayendo, esos extranjerismos que están llegando y se pierde, entonces se está terminando el colombiano y se está quedando solamente en un mercado, ¿sí? Por eso es importante recuperarlo. El trabajo historiográfico que estamos realizando para rescatar esos valores históricos visibilizados está partiendo de una investigación de la Sociedad Bolivariana de Historiadores, en especial del historiador Antonio Velandia, quien ha aportado unos datos importantísimos. En ese mismo sentido, contamos con la investigación a sitios donde se guardan documentos importantísimos de la fecha, como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel de Arango, que ha rescatado varios testimonios donde efectivamente este baluarte y prócer nativo aquí del municipio de Guatavita está en los anales de la historia. También hemos acudido a investigaciones orales, fuentes escritas municipales, archivos notariales. Una exhaustiva investigación estamos haciendo con el fin de rescatar la memoria histórica del municipio de Guatavita y en especial en ese tema que tiene que ver con el prócer José Ignacio Rodríguez, resaltar su imagen y su relevancia para la historia patria nacional. Esta labor se realiza a través del área de sociales, el área de español, por ejemplo, a través de la poesía, declamando, expresando sentimientos y dando a conocer toda la parte histórica de nuestra población. Espíritus de la noche de Freddy Chicangana, poesía época precolombina. El cuerpo de la noche desnuda trae a nuestros muertos en luces multicolores, que como círculos diminutos nos examinan, nos hacen vibrar de alegría o de miedo a estos lejanos espacios habitados por siempre. Ellos, los muertos, acuden a cuidar sus chakras, sus seres queridos, sus chozas y sus amores secretos. Pero esta noche temida y amada trae los espíritus malos y los espíritus buenos, los que zumban como el colibrí nocturno entre el relampagueo y los ríos bravíos, anunciando el verano o la lluvia según su chillido. Trae los espíritus aucas, que son niño y niña, memoria del tiempo cuando fueron sangre para los dioses, para los huaicos, para los surcos y volcanes sagrados. Noche de fuego es también la luciérnaga que persigue la sombra de nuestros cuerpos y apaga su vida bajo viejos troncos que vibran bajo su luz. Zaratama. Esta cacica, por su belleza, le fue infiel con un apuesto guerrero. Estos dos fueron respetados, al amante lo mataron y a ella la obligaron a comerse los testículos y el corazón. Este proyecto educativo, pienso que en el nuevo modelo de educación e implementando las políticas nacionales y departamentales,
dentro de las cuales enmarcamos de que no debemos dejar un solo niño en nuestros campos y en todos los rincones de nuestro municipio sin estudio. Es necesario recuperar y enseñar la parte histórica porque estamos acostumbrados a la historia tradicional, pero para Guatavita realmente vamos a hacer un proyecto grande porque vamos a recuperar mucha parte de aquellas personas que hace 200, 250 años, menos de pronto, tuvieron que ver tanto con la independencia de esta zona de los Almeidas o de esta zona del Guavio y también con el progreso y desarrollo económico, social, cultural y en esta parte educativa de nuestro municipio. Pero nosotros nos inquietamos a nivel educativo, este foro nos ha despertado la inquietud hacia la investigación, especialmente histórica, para no solo quedarnos acá, sino trascender. Queremos que el mundo entero conozca mucho de la riqueza que tiene Guatavita. ¿Cómo puede impactar y cómo va a impactar? Porque de hecho está ya haciendo mella dentro de los estudiantes. Es tener memoria, o sea, los colombianos sufrimos de amnesia, sufrimos de olvidarnos de las cosas y eso ha hecho que nos olvidemos de lo rico que es ser colombiano y también de lo duro que ha sido. Nosotros somos producto de un sinnúmero de sufrimientos que ha tenido el país. Afecta en la medida en que el estudiante empieza a tener memoria, empieza a ser consciente de su papel y de su papel histórico y social dentro de Guatavita para poder pues darle progreso y tener una visión de progreso con respecto al municipio. Bueno, este ejercicio historiográfico partió necesariamente de un ejercicio de clase, en especial los alumnos inquietos por conocer su pasado desarrollaron ese tipo de preguntas en un cuestionario que hicimos y salió a flote esos vacíos y esas brechas históricas que existen en Guatavita en cuanto a sus personajes más notables. Entonces el ejercicio con los alumnos fue recoger esas posiciones. Ellos han sido unos actores relevantes y muy de importancia en este desarrollo historiográfico porque han hecho que el trabajo tenga un matiz de carácter propio. O sea, es el hecho de ellos apersonarse de su historia, realizar interrogantes sobre su historia y al mismo tiempo tratar de desarrollar respuestas hacia esa historia. Entonces esos ejercicios se han venido desarrollando en clase, son varias preguntas que se han venido desarrollando y que han fortalecido la ponencia que se va a desarrollar el 21 de mayo. En este tiempo Guatavita fue el centro para el culto para la diosa Chiel, o sea, significa la diosa agua. Sus orfebres eran excelentes orfebres sus aldeanos. Los exploradores que intentaron vaciar la laguna en el siglo XIX fueron Jorge Crowther y Enrique Urbaneta. Con el peón que los acompañaba hicieron un túnel de 180 metros de profundidad para derramar sus aguas. En el fondo de este colocaron una carga de pólvora en la cual se tardó mucho en estallar. Los lagos subterráneos y el humo de la mecha que no llegó al detonante fueron causa de su asfixia. Los descendientes de las familias libertadoras son Díaz González, Gregorio Pisco, Ignacio Rosso Pisco y Gregorio Pisco. Fue conquistada por los españoles que penetraron estas tierras en el año 1537, bajo el mando de Gonzalo Jiménez de Quesada. Fueron iniciados posteriormente por la violencia de aborígenes, de oro y tejidos, por la imposición del trabajo de los indígenas. Se encontraron bajo el altiplano motivados por la leyenda de Guatavita y se encontraron los indígenas por los parajes de esta región. El Arco de los Fusiles fue construido como honor a la Guerra de los 1000 días y en homenaje a los próceres por la lucha de Guatavita. El coronel José Ignacio Rodríguez Obregón nació en Guatavita
el 7 de octubre de 1773, casado con una señora llamada Toribia Escobar, hija de un acaudaloso español. Su jornada militar más heroica y brillante fue la batalla de Izcuarta. Guatavita aportó gente al Ejército Popular de Bolívar. Entre ellos están el capitán Germán Rosso, el teniente José Manuel Chala, el teniente Tomás Rosso, el teniente Eulogio Peña, el coronel Juan de Dios Rodríguez y el soldado José Díaz. Pues, para recuperar aquí lo que era la cerámica, estoy tratando de sacar unas muestras de lo que fabricaban nuestros antepasados los muiscas, como eran las múcuras, como eran las vasijas de barro para la cocina diaria que ellos hacían. Entonces es como intercalar esos dos productos, ¿sí? Lo antiguo con lo moderno. Entonces a ver qué resultados, qué provecho podemos sacar. Entonces lo que yo estoy tratando de que los muchachos cojan ese legado que nos dejaron nuestros antepasados con esta muestra de estas vasijas. Queremos que el mundo conozca a Guatavita tampoco, no solo por la leyenda del Dorado, porque en eso somos de pronto conocidos a nivel mundial, sino porque Guatavita conserva mucha historia, mucha riqueza, mucho conocimiento. Queremos que vengan o que se conozca Guatavita por las maravillas que aquí se esconden, que aquí se conservan. Por eso estamos verdaderamente interesados en que desde las aulas se haga un laboratorio investigativo sobre la cultura, especialmente sobre personajes que han dejado huella en el municipio y que no los conocen ni siquiera los del mismo municipio ni sus alrededores. Entonces queremos hacernos conocer a nivel mundial porque esta sí de verdad es una de las maravillas escondidas que todavía desconocen muchos. Por ahí decía un amigo mío, director de ese trabajo fílmico, que Guatavita sería a futuro una Alejandría, si realmente tomamos conciencia de que Guatavita tiene la escenografía y tiene los espacios locacionales para generar eso. Además la historia de Guatavita a nivel precolombina es magnífica y tiene cantidad de curiosidades que llamaría la atención a nivel nacional e internacional a los turistas, a eventos intelectuales, eventos académicos, en pro de rescatar la memoria histórica de los indígenas. Yo quisiera que Guatavita estuviera en los ojos del mundo como una de las joyas históricas de la humanidad, siendo nosotros parte de un todo, o sea, el respeto que tenían los mismos aborígenes muiscas sobre la naturaleza, que se vea reflejado en el mundo. Yo a mis estudiantes les digo, Guatavita es mucho más que 40 años, es quizá miles de años más. Los hermanos Almeida, cómo se formaron ellos, incluso también el papel importante de la academia, y que jalonaría proyectos, un gran proyecto regional, al, digamos, tener la convocatoria de todos sus habitantes, campesinos, indígenas, en ese proceso de emancipación.